Bienvenidos a SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. En lo que va del año, 74.000 reportes asociados a pornografía infantil han llegado a la línea virtual para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia, Te Protejo. Cerca de 4.000 casos más han sido reportados por ciberacoso. ¿Están más expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes a delitos cibernéticos en medio del aislamiento social? ¿Cómo hacer de Internet un espacio seguro para ellos? Hablamos del tema con el coronel Luis Fernando Atuesta, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional. Coronel Atuesta, bienvenido a SIC TV. Gracias por la invitación, cordial saludo para todos. ¿Cuáles son los mayores riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes en las redes sociales? Bueno, en efecto, la virtualidad ha traído muchísimas ventajas, pero también un mundo de posibilidades inmensas para los ciberdelincuentes. Y nuestros niños, niñas y adolescentes son uno de los principales objetivos para ellos. Y en efecto, el abuso sexual es una de las principales modalidades que ellos tienen frente a nuestros niños. Contactarlos mediante engaño, mediante mentiras, para que el niño al final acceda, primero, a tener una comunicación con el ciberdelincuente, que siempre se va a ocultar tras un perfil falso, intercambie fotografías y nuestros niños se van expuestos a la explotación y al abuso sexual en Internet. Pero también para que nuestros niños accedan a brindarles información de carácter personal de sus familias. Fácilmente los contactan, hablan con ellos, entonces el niño da la dirección de su casa, da sus datos personales, le dice al ciberdelincuente dónde viven, etc. Entonces digamos que ellos son una presa fácil y son uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. En lo que va del año, a la policía ha llegado un promedio de 20 denuncias diarias por pornografía infantil y ciberacoso. El adecuado manejo de los datos personales en las redes sociales puede marcar la diferencia para la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Según el Centro Cibernético de la Policía Nacional, entre marzo y lo corrido de septiembre de este año, se han presentado 3.380 denuncias por pornografía infantil y ciberacoso. Clases virtuales y más tiempo en casa producto de la pandemia son algunos de los factores que contribuyen a que los menores de edad estén más conectados a Internet, exponiéndose con mayor frecuencia a los peligros de la red. Por eso, es necesario que padres de familia y cuidadores extremen medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes y cuiden de la información personal que comparten de ellos en redes sociales. Hay que acordar con ellos y ellas reglas de manejo del Internet, como no dar información privada a extraños por Internet, ni suya, ni de su familia, ni de sus amigos, no encontrarse nunca físicamente con una persona que han conocido en Internet, informar inmediatamente cuando alguien que los contacta por Internet les pide información privada o les pide fotos. En primer lugar, esos datos pueden ser usados por terceros para fines ilícitos, como extorsiones, acosos. Y en segundo lugar, esos datos van a ser determinantes de la identidad digital de los niños. Entonces tienen que pensar también en su futuro. Esas imágenes van a estar siempre en redes sociales digitales, en Internet, y eso va a definir básicamente la identidad digital de cada uno. Pero el incorrecto uso de datos personales de los menores de edad no solo se da en las redes sociales. A la entidad han llegado en los últimos meses casos asociados a colegios, centros comerciales y conjuntos residenciales que utilizan sin permiso imágenes de niños, niñas y adolescentes. Y frente a ellos pues se han dado órdenes o emitido también sanciones. Recientemente la superintendencia ha estado investigando algunas redes sociales digitales, son investigaciones de oficio, para verificar si allí se está dando un tratamiento adecuado y lícito a los datos de los menores de edad. Si usted conoce casos de tratamiento indebido de datos personales de menores de edad, repórtelos ante la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la página web www.sic.gov.co. ¿Existen señales de alerta que puedan indicar a padres de familia o cuidadores que sus hijos son víctimas de algún delito en Internet? En efecto, los cambios de comportamiento deben ser la primer señal de alarma. No podemos perder perspectiva de que todo lo que ocurre en el mundo ciber, en el mundo online, tiene una consecuencia en el mundo material, en el mundo real. Entonces, la primera consecuencia que tenemos cuando un niño está siendo sometido
a este tipo de vejámenes, de amenazas, de instigación por parte del ciberdelincuente, pues es un niño que se va a retraer, es un niño que va a perder esa alegría normal que debe tener un niño, es un niño que va a estar permanentemente aislado, escondido, sintiendo vergüenza, callado, que perdió esa capacidad de relacionarse con los demás. Eso nos tiene que llamar la atención, pero también nos tiene que llamar la atención el tema de que el niño hable de situaciones específicamente en el tema de sexuales, que para un niño de 8 años uno dice, bueno, algo está pasando aquí. Entonces, allí tenemos que ser muy prevenidos, estar muy atentos a identificar esos cambios de comportamiento y sobre todo el acompañamiento de nuestros menores en el tema de navegación y de Internet. Repito, cambio de comportamiento, muy atentos frente a eso, porque es la primera señal de alarma para identificar que nuestros menores están siendo sometidos a este tipo de conductas. ¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para garantizar que nuestros menores de edad tengan un uso seguro de las redes sociales? Bueno, aquí el acompañamiento resulta vital. Los padres de familia tenemos una responsabilidad mayúscula frente a este tema. Los adultos responsables tenemos la mayor parte de responsabilidad, porque es que no podemos, repito, perder perspectiva de todo lo que pasa, ¿no? No podemos pensar que un niño, porque está constantemente y maneja muy bien además el celular, lo puede manejar mucho mejor que nosotros, pero eso no quiere decir que él tenga la capacidad de saber si está siendo víctima de una suplantación, si está siendo víctima de un engaño, si está proporcionando información que el ciberdelincuente finalmente requiere para materializar algún delito. Entonces el acompañamiento resulta fundamental. Un niño de 10 años, de 12 años, que tenga una cantidad de amigos, 1000, 2000 amigos en Internet, pero por Dios, ¿qué es esto? ¿A qué personas está aceptando allí? Es que cuántos de esas personas que tienen su red social como amigos realmente son el amiguito del colegio, son el amiguito del barrio. Seguramente ni el 1%, el resto es una cantidad de perfiles, porque no sabemos quién está detrás de allí, que constantemente tiene acceso a su hijo, que constantemente está hablando con su hijo, que tiene información de su hijo, que tiene acceso a las fotografías que su hijo publica, que tiene acceso a toda la información que su hijo tiene de usted, de su trabajo, de su familia, de su empresa. Y si nosotros como padres no estamos ahí pendientes, atentos para brindarle esas recomendaciones, para decirle que puede ser engañado, para decirle que no todo lo que está en Internet es cierto, pues fácilmente nuestro menor va a ser víctima, va a ser presa muy fácil de los ciberdelincuentes. Entonces el acompañamiento, la orientación, la confianza, estar muy atento a los cambios de comportamiento. Entonces el acompañamiento es fundamental y es vital en esto. Coronel Atuesta, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Muchas gracias a ustedes. Este 22 de octubre a las 10 de la mañana, la Superintendencia de Industria y Comercio rendirá cuentas de su gestión. Ustedes pueden participar en este diálogo con Colombia enviando sus preguntas y sugerencias sobre temas a tratar al correo electrónico audienciapublica@sic.gov.co. Hacemos una pausa y ya volvemos. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería y a otros 4 integrantes de la Junta Directiva por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos. Por estos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Félix de la Cruz Mansur Jatín, el presidente de la Junta Directiva, Jorge Eliezer Doria Corrales, y los integrantes de la Junta, Álvaro Segrit Sepúlveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez. Al parecer, entre los años 2015 a 2020, la Cámara de Comercio de Montería habría adjudicado contratos por 12.000 millones de pesos para beneficiar a 4 empresas multipropósito. Dichas organizaciones presuntamente habrían sido creadas para ganar los procesos de contratación, no tendrían experiencia suficiente para desarrollar las actividades y tendrían vínculos cercanos con las personas investigadas. La investigación además fue enviada a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, hizo un enérgico llamado a las cámaras de comercio del país para que administren de manera correcta los recursos públicos que recaudan y no golpeen la confianza que en ellas depositan los comerciantes colombianos. Desafortunadamente, de las 57 cámaras que existen en Colombia, 5 o 6 han presentado problemas durante este año.
Hemos adelantado investigaciones administrativas y no nos detendremos en esta cruzada para poder moralizar esos entes que de ninguna manera se pueden convertir ni en feudos políticos ni en una fuente de desfalco de los recursos de los empresarios que con mucho esfuerzo, sobre todo en el marco de la pandemia, han venido cancelando sus obligaciones para con las cámaras. El llamado que hacemos es que no nos detendremos en estas averiguaciones y seguiremos compulsando copias a las autoridades de control con el fin de generar una estrategia concertada, moralizando así estas cámaras de comercio. Es absolutamente inaudito que situaciones como estas se estén presentando en empresas que se deben regir por el derecho privado, en donde se debe es promover el desarrollo, promover la competitividad y promover todo tipo de redistribución de servicios en los empresarios. Es lamentable que tengamos que llegar hasta estas consecuencias, pero no nos detendremos, como es el usual proceder de esta autoridad. Las empresas ETV y Claro fueron sancionadas con millonarias multas por incumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en defensa de los derechos de los usuarios. Tras analizar y evaluar las quejas presentadas en contra de Claro, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que la empresa incumplió 3 órdenes impartidas por la entidad entre 2017 y 2018, con miras a favorecer reclamaciones de los usuarios. A 3 usuarios no le cumplieron lo que habíamos decidido en la superintendencia en la segunda instancia. Y esas tipologías están asociadas, primero, a la expedición de unos pasisalvos, 2, a una falla en la prestación de servicio y 3, a la falta de información del deber de comparar las sumas que el usuario había pagado con lo que estaba en móvil. En el caso de ETV, la superintendencia identificó que el operador incumplió 2 órdenes. Una relacionada con que ordenamos que se continuara con la ejecución del contrato y en la segunda que se cancelaran unos servicios empatizados. Claro deberá pagar una multa de 197.505.675 pesos. Por su parte, la empresa ETV fue sancionada con 124.648.026 pesos. Ambas multas se fundamentaron en la vulneración al derecho reconocido a los usuarios y el desconocimiento de la autoridad. Contra las decisiones proceden los recursos de reposición y apelación. ¿Con qué deben contar las empresas para usar nuestros datos personales? Consultamos a los ciudadanos vía Instagram a través de superintendencia-SIC y esto nos respondieron. Autorización previa, expresa e informada, 281 votos. Nada, con enviar un mail informativo basta, 25 votos. Una base de datos con nuestra información, 17 votos. En efecto, todas las empresas deben contar con autorización previa, expresa e informada para usar nuestros datos personales. Precisamente por no cumplir con este requisito durante la recolección de información de usuarios en las tiendas Home Center y Constructor, Sodimac Colombia S.A. deberá pagar una multa de 200 millones de pesos. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Sodimac Colombia S.A. con una multa de 200.004.519 pesos tras comprobar que ésta recolectó datos personales de un cliente de las tiendas Home Center a través de un mecanismo engañoso. En consecuencia, la empresa no obtuvo autorización previa, expresa e informada del titular para recaudar y utilizar dicha información. El denunciante narra que recibió un correo electrónico de esta sociedad para solicitar la autorización del tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, en este correo existe un aviso confuso que indica que si no da clic en acepto, quiere decir que acepta el tratamiento de sus datos. Obviamente si da clic en aceptar también. Según la investigación, la empresa no logró demostrar que tenía autorización del usuario para utilizar sus datos. La superintendencia además ordenó a Sodimac Colombia S.A. eliminar toda la información recolectada a través de ese mecanismo engañoso. Entre tanto, el Banco Popular fue sancionado por vulnerar el derecho a suprimir o eliminar los datos establecido en la ley. La entidad bancaria, que se demoró más de 10 meses en eliminar de sus bases de datos el nombre de un ciudadano, pese a las reiteradas peticiones de este, deberá pagar una multa de 269.046.492 pesos. La multa que se impuso al Banco Popular está relacionada con una denuncia que un ciudadano interpuso ante la superintendencia debido a la publicidad que estaba recibiendo por parte de este banco, publicidad a su móvil y a su
correo electrónico, la cual no había autorizado. Es su derecho haber solicitado la remoción de su información y el banco no se pronunció, ni siquiera no le contestó. En contra de ambas sanciones proceden los recursos de reposición y apelación. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en SIC TV. La justicia especializada que imparte la entidad y las herramientas virtuales adoptadas para continuar con los procesos en medio de la pandemia fueron algunos de los temas abordados por el superintendente Andrés Barreto durante su intervención en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal. La administración y el acceso a la justicia a través de las tecnologías de la información han sido dos de los principales desafíos de la Superintendencia de Industria y Comercio durante la emergencia por el coronavirus. Así lo dio a conocer la entidad durante el congreso virtual organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Ese plan se tuvo que acelerar de cara a la pandemia con la finalidad de, uno, garantizar el acceso a la justicia, garantizar ese servicio público y esa función que prestamos, pero tercero, aprovechar también esta crisis como una oportunidad con el fin de entonces acelerar nuestro plan con el fin de digitalizar en un 100% los expedientes, poder tener acceso a las pruebas, incluso las tridimensionales, no perder por ello la posibilidad de la inmediación, aun cuando la diligencia se surta de manera virtual. En el Congreso también se analizó el papel que jugará la tecnología para hacerle frente a los estragos económicos de la pandemia. ¿Qué requiere la crisis empresarial? Requiere acelerar el cambio cultural de los procesos y los trámites. Es que los procesos y los trámites que se hacen en insolvencia o en procedimientos mercantiles no pueden ser tan contenciosos. Tenemos que acelerar la virtualidad, por supuesto. El uso de las herramientas tecnológicas es la única manera de poder manejar todo este gran número de insolvencias que se va a presentar. Al finalizar su intervención, el superintendente Andrés Barreto planteó como experiencia de éxito el acuerdo de intención firmado con el Consejo de Estado que permite al Alto Tribunal consultar expedientes en línea y reducir los tiempos y costos de procesos relacionados con la protección de derechos de propiedad industrial en Colombia. La Ruta del Consumidor continúa con su recorrido por los municipios de Colombia. Esta semana el turno fue para Huasca, en Cundinamarca. Incrementos injustificados en el precio de productos de la canasta familiar, publicidad engañosa y cláusulas abusivas hacen parte de los casos que llegaron a la Ruta del Consumidor durante su paso por Huasca en Cundinamarca. Yo adquirí un curso de inglés, pero pues la verdad no me gustó y pues aún así una cláusula de permanencia en la cual yo tenía que seguir pagando por algo que yo no tomé, entonces pues a mí me pareció incómodo eso y aún así me tocó seguir pagando un servicio que primero era muy malo para mí y no algo que nunca usé. Los habitantes del municipio celebraron la llegada de los servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio en medio de la pandemia. Porque hay mucha gente que no tiene idea cómo hacer una reclamación, a quién dirigirse, entonces lo que hacen es simplemente callar. Esto hace concientizar a la comunidad que tienen sus derechos. Se acercan y ven la ayuda del Estado y las obligaciones que tienen las empresas que dan un servicio o lo que sea, tienen obligaciones con ellos. Más de 150 personas recibieron atención en la Ruta del Consumidor durante una semana en el municipio de Huasca, Cundinamarca. La mayoría de ellas consultó por problemas relacionados a las conexiones de telefonía, internet y televisión. Complementario a la orientación brindada a los ciudadanos a través de la ruta, la Superintendencia lideró una jornada de capacitación con funcionarios públicos del municipio sobre los derechos y deberes del consumidor. Paralelamente a la ruta de atención tuvimos ocasión de hacer una capacitación con los funcionarios de la alcaldía con el fin de hacer una inmersión sobre el Estatuto del Consumidor. De otra parte, nos parece importante vincular a la personería,
a otras autoridades, pero sobre todo a los presidentes de las juntas de acciones comunales que nos pueden ayudar dentro de sus territorios a desagregar la información. Y también se realizarán, es un compromiso del superintendente, visitas sorpresas a los comerciantes, a las estaciones de servicio, para establecer si están violando la regulación de los precios y el pesaje para tomar las medidas administrativas. Durante la semana también se adelantaron visitas de inspección en 3 estaciones de servicio y diversos establecimientos de comercio para verificar el estado de dispensadores de combustible y balanzas. Estos operativos continuarán a lo largo del mes en diferentes municipios de Cundinamarca. A continuación les contamos dónde estará esta semana la ruta del consumidor. Si se encuentra en alguno de estos municipios, no lo piense 2 veces y súbase al bus. La ruta del consumidor rodará por las vías del país para llevar la oferta de servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta Calarcá, en el departamento del Quindío. También estará en la Plaza Central de Ibagué, en el Tolima, y en los parques principales de Itagüí, en Antioquia, y Tunja, en Boyacá. La propuesta de teatro-restaurante convirtió a Cabaret Show en un reconocido escenario de montajes actorales y musicales. Detrás de esta apuesta de las industrias creativas está la actriz Sandra Guzmán. El escenario de Cabaret ha vibrado con importantes obras y musicales, como el show de Aguanilé, que estuvo en cartel todo un año. A la lista también se suman el musical argentino Divorciadas. Que un hombre te llame, Lucrecia, a las 3:30 de la mañana, ¿por qué será? Porque sufre insomnio. Y el más reciente, el musical de Broadway, que no alcanzó a terminar temporada debido a la emergencia por el coronavirus. Max es solo el hombre con el que vivo. Esta semana. Cabaret estuvo a punto de cerrar sus puertas por el golpe que ha representado la pandemia para las industrias creativas del país. Este golpe yo no lo esperaba. Este golpe es un golpe contundente. Llegué a pensar en cerrar Cabaret. Si no tuviera de la mano a mi hermano mayor, que es literal el ángel de este espacio, no hubiese podido seguir adelante. Yo pensé en cerrar porque esto lo proyecté como está de hecho sucediendo mínimo a 6 meses, y 6 meses de mantener nóminas, arriendos, servicios y obligaciones sin producir 1.000 pesos es un golpe muy duro. Ni siquiera la emergencia generada por el coronavirus ha logrado detener a los artistas de Cabaret Restaurante Show, quienes a través de plataformas digitales continúan llevando extraordinarias obras de teatro musical a su público. Estamos hace un mes haciendo nuestro espectáculo de manera digital a través de streaming, vía streaming, tratando de recuperar nuestros clientes, de decirles que aquí estamos, que seguimos vivos, que seguimos luchándonos este espacio hasta que la ley nos permita regresar. La mezcla de artes escénicas, danza, música, comedia y gastronomía hacen parte del concepto con que Cabaret Restaurante Show le ha dado vida al sueño pasional y artístico de la actriz Sandra Guzmán. Allí, en ese escenario íntimo, ella cumple ya más de 10 años presentando obras de teatro a su público. Porque la idea ha sido siempre abrir ventanas para que el público se divierta conociendo cosas nuevas y creativas, no solo creadas por el maravilloso talento que hay en este país, que yo no me canso de decir que somos los más, como derechos comprados internacionales que han tenido gran trayectoria y que han tenido peso en la historia. Ensayos diarios durante mínimo 2 meses hacen parte de la preparación que viven los artistas antes de presentar al público sus puestas en escena. El esfuerzo y disciplina que implican los entrenamientos es la garantía de que una obra teatral logre estar en cartelera durante un año. Tú como actor tienes que estar preparado para enfrentar todas las variables que el público puede presentarte, aburrirse y pararse, aplaudir, reírse, conversar porque no se conectó contigo, y esa es una escuela bien complicada. Así que hemos tratado de tener actores de mucha trayectoria y de gran reconocimiento, y lo hemos logrado. Todos los sábados a las 8 de la noche, alrededor de 30 artistas de Cabaret Show se paran ante los reflectores para llevar sus puestas en escena a cientos de espectadores, quienes ahora los acompañan desde la virtualidad. Recuerden presentar sus quejas por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor a través de los canales de atención no presencial que aparecen en pantalla.
Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles la importancia del lavado frecuente de manos y el uso continuo del tapabocas. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.